Hola chicos, les habla Dayana Arellano y a continuación les presento el tutorial de cómo fue mi experiencia con la homologación de título de bachiller aquí en el País Vasco. Bien, les comento, mi país de origen de graduación como bachiller fue en Venezuela y el país de destino donde homologué mi título fue acá en España, específicamente en el País Vasco. ¿Por qué el País Vasco? Porque resulta que España, a pesar de que en conjunto es España, cuando estás dentro del país, descubre que España está conformada por otras comunidades. En este caso, yo estoy en el País Vasco, que sería una comunidad que trabaja de ciertas formas independiente u otras dependientes al gobierno de España. ¿Ok? Bien, en Venezuela el ministerio que se encarga de otorgar estos títulos es el Ministerio del Poder Popular para la Educación y aquí es el gobierno vasco directamente por el Departamento de Educación. Bien, ¿qué documentos vamos a necesitar para poder ingresar el trámite? Primero, tenemos que realizar una cita, que es la primera, para poder pedir un usuario y contraseña para aquellas personas que no tienen ni DNI, ni NIE, ni TIE, sino que solamente tienen pasaporte venezolano. Después de que tengan esa clave, pueden revisar en la cajita de información el video de cómo usar correctamente la aplicación de Geskunchan y allí continuar con el trámite. Bien, tenemos que, aparte de tener la cita, tener las dos planillas selladas y firmadas por el banco de la tasa de la solicitud de la homologación. También vamos a necesitar la planilla de inscripción de la aplicación de Geskunchan. Necesitamos empadronamiento. Es muy importante que la persona esté empadronada porque de lo contrario no podrá hacer el registro. El pasaporte original, el título pergamino en su versión original o en su defecto la copia certificada para aquellas personas que hayan extraviado el original, las notas del ciclo medio y el ciclo diversificado de bachiller y aparte de toda esta documentación deben llevar fotocopia en tamaño A4 de cada uno de estos documentos, preferiblemente por delante y por detrás, ya que muchos de estos documentos tienen sellos, firmas, timbres fiscales o los pagos de las apostillas y los funcionarios se encargan de revisar cada una de las hojas de los documentos originales por delante y por detrás y si falta algún sello, alguna imagen, algún timbre, los documentos serán rechazados y deberá pedir cita nuevamente. Bien, aquí quiero explicarles un poco cómo es el esquema de la equivalencia de este proceso. Bien, aquí en España, lo que es la solicitud de homologación de nuestras notas de ciclo medio y ciclo diversificado en Venezuela, que en este caso muchos los conocemos, las notas certificadas de primer a tercer año y de cuarto y quinto año, aquí estas dos notas se traducen como la homologación del estudio secundario obligatorio. Aquí para los chamos después de que se gradúan de la escuela básica deben graduarse de la educación secundaria obligatoria. Entonces, nuestras notas de bachillerato, al introducirlas y al ser aprobadas, nos aprobarán el ESO. Lo que son para nosotros 5 años en Venezuela, aquí en España son solo 3. Pero hay una buena noticia, el tiempo no está tan perdido que digamos. ¿Por qué?
porque la homologación del título de bachiller como tal, el pergamino, equivale a el estudio de bachillerato que hacen los chamos aquí en España. Resulta que después de que el chamo hace el ESO, tiene 2 años más para salir de bachiller, pero nosotros no hacemos 7 años de educación de bachiller. Entonces, se podría decir que lo simplifican al presentar el título de pergamino, dándonos el de bachiller como tal. Entonces, de aquí en adelante, en muchas instituciones o en muchas informaciones, vamos a ver mucho lo que es la terminología de ESO y bachiller, ¿sí? Porque el sistema de educación de acá de España es muy amplio y de eso podría yo hacer otro video informativo para que los padres y representantes que quisieran traer a sus hijos para acá visualicen cómo es el sistema educativo y a qué se van a enfrentar los muchachos cuando lleguen aquí. Y para aquellas personas que somos bachilleres como yo y quieren homologar su título, es muy importante homologarlo porque le va a permitir a usted continuar con otros estudios y usted va a poder tener la oportunidad de ingresar a lo que es el mundo laboral, el mundo del comercio por acá, porque de verdad que para trabajar o estudiar como mínimo te piden eso u bachiller, incluso en algunas instituciones piden ambos. Bien. Hay un aviso importante que les tengo acá. Como ya han visto, las notas representan una homologación y el título pergamino representa otra homologación. Bien, cuando realizamos el pago o cuando llenamos la planilla para realizar el pago, tengan en cuenta que la opción que ustedes le den clic tiene que dar un monto total de 50,75 €. Este monto incluye la homologación de ESO y de bachiller en conjunto. Si ustedes realizan mal la selección de qué es lo que ustedes están homologando, va a arrojar otro valor y esto le puede traer una consecuencia que sería pagar de más con respecto a la homologación porque no estaría haciendo la homologación de manera conjunta, sino que la haría de manera separada. Entonces, para ahorrar costos, estemos siempre pendientes que diga 50,75 €. Bien, y aquí les puedo enseñar cómo es la homologación, qué es lo que usted recibe. Bien, aquí no le van a dar a usted un título pergamino como tal, no, todo aquí se maneja digitalmente. Entonces, esta es la homologación, esta es la respuesta de la homologación. Allí donde dice nombre y apellidos del bachiller es obviamente del solicitante y podemos observar del lado derecho que está en castellano porque del lado izquierdo está la respuesta en euskera que es el idioma natal de aquí del País Vasco. Entonces, podemos observar que en esta homologación, en esta respuesta, hay dos notas reflejadas, la nota media de bachiller y la nota media de ESO. Y si podemos observar, vemos que la nota es de 974 y 913. No se asusten por eso porque esa es otra variante que hay aquí en España. En Venezuela, el sistema de calificación es del 0 al 20 y aquí en España se califica al estudiante desde el 0 al 10. Bueno, este proceso lo realizan directamente los funcionarios en su CENIA. Ellos ingresan, descargan todas las notas que usted obtuvo desde el primer año hasta el quinto año y lo ingresan en una plataforma donde allí hacen un intercambio estadístico para poder así darles una nota definitiva. Y el tiempo de respuesta de haber iniciado la solicitud
y decir si está aprobada, denegada o si tiene que presentar otro documento será de 3 a 6 meses, dependiendo de los documentos que usted entregue. También depende del plantel, también depende si usted tiene alguna especialidad en el bachillerato que de repente se la tomen más en cuenta. Es todo una cartilla de grises, no solamente es blanco o negro, no, es un mundo de posibilidades, pero por lo general esta es la historia del proceso de homologación. Cuando su proceso ha sido aceptado, usted será notificado mediante un mensaje de texto y un correo electrónico. Y para poder descargar esta hoja e imprimirla, deberá usted registrarse a la página de Gescunchan y posterior esperar un código llamado DIE para poder registrarse en otra aplicación que se llama iCascuña. Para más información referente a Gescuncha y el iCascuña pueden revisar en mi cajita de información el enlace de los otros videos relacionados a todo este mundo. Y si les gustó mi video y desean apoyarme, por favor denle like a este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que el sistema les recuerde cada vez que subo este tipo de información. Y si les gusta toda esta información que les estoy ofreciendo, déjenmelo en los comentarios y nos veremos por allí en otros videos. Sin más que decir, me despido de ustedes. Es que ricasco, Laster Arte.